capítulo 20. Os comenté la semana pasada que adelantamos Ramos y prediqué sobre Ramos el domingo pasado, porque este año tengo 2 mensajes sobre la resurrección. Así que esta semana estaremos con un mensaje más narrativo y la semana que viene será un mensaje más doctrinal, viendo las implicaciones de la resurrección en nuestras vidas. ¿Cuáles son los beneficios salvadores de la resurrección? Y esto lo vamos a estudiar la semana que viene. Hoy estaremos con un mensaje más bien narrativo, no tan, digamos, teológico, pero bueno, va a ser un texto narrativo de Juan capítulo 20. El título general en esta mañana me costó encontrar un título, pero he escogido el título porque nos reunimos los domingos para adorar. Creo que, bueno, ya sabéis de sobra la razón por la que nos reunimos los domingos, pero aquí vais a encontrar la respuesta. Juan capítulo 20, vamos a leer del 1 al 10, porque nos reunimos los domingos para adorar. Juan 20, del 1 al 10. El primer día de la semana, por cierto, iglesia, ¿cuál es el primer día de la semana? Muy bien, es el domingo, muy bien, no el sabbat. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién es este discípulo? Ya, Juan, muy bien. Fue a Pedro y a Juan diciéndole: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y Juan y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró, ¡pum!, en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, no deja de ser interesante que el evangelio que estamos leyendo en esta mañana se llama el evangelio de Juan, redactado por Juan. Y en esta carrera entre Juan y Pedro, ¿quién llega primero al sepulcro? Claro, Juan, no deja de ser interesante que Juan no incorpore este dato interesante en su evangelio, seguramente porque era más jovencito, que pensamos que Juan tendría ahí sus 17, 18 años. Bien, una pequeña introducción y empezamos con la exposición en esta mañana. Bueno, lo que podemos aprender del sermón hasta ahora es que los jóvenes solemos correr más rápido que los mayores, ¿verdad? Este es el principio número 1 de hoy. Bien, como iglesia evangélica nos gozamos domingo tras domingo en anunciar los grandes acontecimientos relacionados con la resurrección de nuestro Salvador. Domingo tras domingo os predico la cruz, os predico sobre Cristo resucitado. No hay domingo que no meta el evangelio en los sermones. ¿Por qué? Porque soy un pastor evangélico en una iglesia evangélica. Nos gloriamos en el evangelio. En los cultos de oración siempre os meto el evangelio. Si prestáis atención veréis. Día tras día, mes tras mes, año tras año os doy el evangelio. Hoy pues vamos a estar examinando más profunda y detenidamente la cuestión de la resurrección del Señor. Hoy vamos a estar con un pasaje narrativo que acabamos de leer. 3 personajes: María Magdalena, Pedro y Juan, el que corre rapidito, ¿no? Y la semana que viene estaremos viendo otro tema sobre la resurrección, un tema más, temático, doctrinal, hablando sobre las implicaciones de la resurrección en la vida cristiana. Hoy este texto narrativo, y voy a dividir este texto en esta mañana en 2 partes. Número 1, María Magdalena, versículos 1 al 2. Y punto número 2, Pedro y Juan, del 3 al 10, ¿ok? Lo voy a dividir de forma biográfica. 1, María Magdalena, del 1 al 2. Y luego Pedro y Juan, del 3 al 10. Voy a empezar entonces leyendo en esta mañana versículos 1 y 2. Dicen: el domingo, el primer día de la semana, el domingo, María Magdalena fue de mañana. Por cierto, ¿dónde fue? Muy bien, donde estaba Cristo, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¡Madre mía! ¿Dónde está la piedra? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a Juan, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde le han puesto. Hasta ahí. Ok, empezamos preguntándonos cuál es el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es domingo. Cristo resucitó al tercer día. ¿Por qué?
Porque Jesús fue crucificado el día viernes y justo antes de que llegara el sábado, ¿verdad? Tuvieron que bajar a Jesús de la cruz y iban a romperle las piernas, pero al observar que Jesús ya estaba difunto, decidieron no quebrantarle, romperle las piernas, colocaron a Jesús en la tumba el viernes, primer día viernes. Luego Jesús pasó todo el sábado en la tumba, segundo día. Y a primera hora el domingo, siendo muy oscuro, Cristo resucitó. Cristo resucitó al tercer día. Viernes, sábado, luego domingo resucita. Y aquí María Magdalena va a la tumba el día domingo. Y es por esta razón, hermanos, que en el cristianismo primitivo, los cristianos dejaron de adorar juntos los sábados y comenzaron a adorar juntos los domingos. Porque el domingo, según Apocalipsis, es ahora el día del Señor. Ahora bien, todos los días son días del Señor. Pero el domingo, al ser el día de la resurrección, es el día cuando la comunidad cristiana se junta para alabar y exaltar al Señor. Por ejemplo, Hechos 20, versículo 7 dice que los cristianos se reunían los domingos para partir pan, celebrar la cena del Señor y recibir la palabra de Dios, ya en el libro de los Hechos. No en el cuarto siglo, en los días de Constantino el Grande, como algunos judaizantes quisiesen darnos a entender. Luego también otro texto primitivo, 1 Corintios 16, 2, dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahí tenemos el principio, ¿no?, de las ofrendas. Prosperamos en nuestros negocios, en nuestros lugares de trabajo, y según hayamos prosperado, apartamos algo para la iglesia. ¿En qué día de la semana? ¿Y cuál, Raquel, es el primer día de la semana? Domingo. Los santos se reunían el día domingo para la gloria de Dios. Y además de las evidencias bíblicas neotestamentarias, un discípulo de Juan, llamado Ignacio de Antioquía, él falleció a principios del siglo II. Él escribió una serie de cartas, yo tengo en casa en inglés y sé que están traducidas a castellano. Él escribió una carta a los magnesios en el año 107, justo antes de ser martirizado. Y Ignacio, el discípulo de Juan, explica que los cristianos ya no observan el sábado, el Shabbat, como día del Señor, sino el día domingo, por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y también otro escritor del siglo II, Justino Mártir, dio testimonio de que los cristianos se reunían los domingos, no los sábados, y dice lo siguiente, aquí tenéis una cita de él: porque en este día domingo, que es el primero de la creación, Dios empezó a obrar sobre las tinieblas y la materia, y también porque el domingo es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Para contestar la pregunta del título hoy, ¿por qué los cristianos nos reunimos los domingos?, se debe a la resurrección del Salvador el día domingo. El domingo es entonces, en primer lugar, el día de la creación, primer día de la creación, y también es el día de la recreación. Sí, resurrección, sí, recreación. O sea, Dios nos crea y Dios nos recrea a través de la fe en el Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces ya he contestado a la pregunta del sermón: ¿por qué adoramos los domingos? Bueno, adoramos todos los días, pero nos juntamos los domingos por lo que estamos viendo en el texto. Es el día de la resurrección. Bien, María Magdalena llega al sepulcro el día domingo y su nombre es Magdalena. Pensamos que esto deriva de una palabra Magdala. Magdala, una ciudad de pescadores ubicada en la costa del mar de Galilea. No sabemos exactamente cómo entró en contacto con Jesús, pero ya que no lleva el nombre de ningún marido, ni tampoco de su padre, se supone que, bueno, a lo mejor era una mujer que no se había casado y también que era una dama bastante independiente y autónoma. Pero lo que sí sabemos acerca de ella, gracias a Lucas 8, versículo 2, es que Cristo expulsó de ella 7 demonios. Algunas tradiciones creen que estos demonios entraron en ella por ella haber sido prostituta. Ahora bien, no está del todo seguro de que María Magdalena fue prostituta. Es una deducción, pero las escrituras nunca hablan de ella como prostituta. El tema es que algunos piensan que en Lucas 7,
versículo 37 en adelante, cuando la mujer adúltera se acerca a Jesús y le lava los pies con su perfume y su pelo, piensan que aquella mujer podría haber sido María Magdalena, pero no deja de ser una suposición. Pero está esta teoría de que tenía demonios por haber sido una prostituta. Puede ser, puede no ser, simplemente comentaros que esta teoría está ahí. Pero lo que sí puedo deciros en esta mañana con certeza es que era una discípula del Señor Jesucristo. Estuvo a los pies de la cruz y luego bien tempranito, el domingo por la mañana, fue al sepulcro. Y todo esto nos habla sobre su gran amor hacia el Salvador, porque claro, estaba arriesgando, ¿verdad? A nivel social su reputación, también el peligro de no saber qué iban a hacer los soldados romanos al ver una dama acercándose a un sitio con un sello romano. O sea, vemos ahí el amor de María hacia el Salvador. Y bien, Cristo dice a María, más adelante en el texto, Juan 20, versículo 17, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Interesantemente María, que tiene tanto amor en el corazón, que sale tempranito para ir al sepulcro, ¿no? Bien tempranito para estar donde Cristo, ella recibe una visitación del Señor y el Señor habla con ella. Curiosamente, Pedro y Juan no ven a Cristo. Ellos solamente ven el sepulcro, vacío, ¿no? Y la ropa de Jesús ahí, pero ellos no vieron a Jesús en aquel momento. María Magdalena, sin embargo, sí. Cristo, por gracia, se reveló a María. Y luego al dar la comisión a María, diciéndoles, diles a mis hermanos que suba a mi Padre y a vuestro Padre, Cristo aquí está consolando pastoralmente a los discípulos. Porque justo antes de la crucifixión, todos habían abandonado al Salvador. Bueno, todos menos Juan, María la madre y María Magdalena, que estaban ahí a los pies de la cruz. Pero todos los discípulos habían abandonado al Salvador. Pedro, no más, de forma más famosa, 3 veces negó al Señor. Pero ahora Cristo, con su gran amor, con su gran perdón, con su gran compasión, dice aquí, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre. Está dando a entender que todo está perdonado. Mira, sois míos, sí, me abandonasteis, sí, pecasteis contra mí, pero sois mis amadas ovejas. Y qué dulce saber que en esta mañana, si somos ovejas de Dios, contamos con su perdón. Él nos ama. Todos aquí hemos traicionado al Señor. Todos aquí nos hemos rebelado contra Él. Todos aquí hemos sido muy desobedientes, pero gloria a Dios por el buen pastor que nos perdona por soberana gracia. Bien, con esta comisión, tristemente en la iglesia contemporánea, algunos están utilizando ahora, en diferentes libros de texto, María Magdalena como un prototipo de pastora. Y en algunos artículos lo que están diciendo en esos días, aunque sea difícil creerlo, están diciendo que María Magdalena sirve como una justificación del ministerio pastoral de la mujer. ¿Por qué? Porque según esta línea que existe hoy día, incluso en España, dicen, ya que Cristo le dio un mensaje a María para que transmitiera este comunicado al grupo apostólico, pues desde luego tenemos que creer en el ministerio de pastoras. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con torcer el texto bíblico y con ver en la Biblia cosas que no están ahí. Tenemos que leer la Biblia exegéticamente, extrayendo lo que dice en el texto, no imponiendo mi cosmovisión moderna del siglo XXI al texto. Cristo le dice a María, María, ve a donde los discípulos, diles, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre. Está comunicando un mensaje. Cristo no lo dice a María, María, junta a los discípulos, abre las escrituras, Isaías capítulo 5 y expon Isaías 53, versículo por versículo, aplicando el texto con autoridad al pueblo de Dios. ¿Veis? No está llamando a María a ser una pastora. Está pidiendo que María dé un comunicado, un mensaje, un anuncio. No podemos utilizar este texto como una defensa del rol de la pastora. Y es más, hay textos bíblicos donde las escrituras condenan abiertamente el rol pastoral de la dama. Por ejemplo, Pablo, en 1 Timoteo 2, versículo 12 dice, no permito a la mujer enseñar, en el contexto de la congregación local, ¿verdad? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sin estar en silencio, porque Adán fue formado primero, luego
Eva. Entonces, Pablo aquí argumenta a partir de la creación. No está diciendo que una mujer no pueda orar en voz alta en el culto. No está diciendo tampoco, yo sé que hay a lo mejor algunos que no están de acuerdo, pero entiendo que una dama puede también compartir la palabra con otras damas. Hay personas que tampoco están de acuerdo con esto. Yo sí lo veo bien bíblicamente hablando, pero aquí lo que estamos viendo es que en el culto público una pastora no puede estar ejerciendo autoridad sobre los varones en la iglesia. ¿Por qué no? Porque es una violación de la propia creación de Dios. Pablo está razonando no a partir de la cultura, a partir de la creación. Y creación precaída. No es que la autoridad del hombre nazca a partir de la caída, no, hermanos. A partir de la propia creación. Antes de la entrada del pecado en el mundo, Dios había designado a Adán como la cabeza, Adán como la autoridad, no la dama. Y luego 1 Corintios 11:9 nos enseña también que la dama fue creada para ayudar al varón, ser una ayuda idónea para servir juntos al Señor en el huerto. Así que nosotros, bíblicamente hablando, entendemos que en la iglesia local no hay pastores. En el hogar cristiano, el que está a cargo, el que es el rey, el que es el sacerdote, el que es el pastor del hogar es el varón. Consiguientemente, con estas líneas novedosas de hoy, las iglesias que están con pastoras, donde las mujeres están llevando los pantalones, están en pecado. No hay otra palabra, están en pecado. Y digo lo mismo en cuanto a los hogares cristianos. El hogar donde hay un matrimonio, el hombre es el pastor. El hombre es el sacerdote delante del Señor. Cuando Eva pecó, Dios no dijo nada. Pero cuando Adán pecó, Dios sí habló, porque él era la autoridad. El tema es que luego te van a decir, no, pastores, que tú no entiendes que, bueno, la autoridad del hombre es una consecuencia de la caída, porque Dios dijo que el hombre iba a enseñorearse de la mujer. No. La autoridad del varón está desde el inicio. Esto es contracultural. El mundo odia a Dios. El mundo detesta a Dios. Sabemos que no vamos a recibir muchos amenes si defendemos estas doctrinas, pero queremos agradar y conseguir la aprobación del Señor. Y Dios dice que la mujer post-caída, la característica de la mujer que no conoce a Dios, y ahora pensan todas las mujeres que hay en Europa hoy día, en España, que habéis visto en las noticias, sus manifestaciones feministas, voy a leeros un pasaje y explica perfectamente este espíritu que es satánico en última instancia. Génesis 3:16. Con dolor darás a luz a tus hijos. Primera maldición, yo me acuerdo de Agota, ¿no? Dando luz a Chloe, dando gracias Eva. Gracias Eva por haber pecado, porque estoy sufriendo de esta manera tan inaguantable, ¿no? Y todas las madres de la iglesia dijeron amén. Maldición número 1, darás a luz con dolor. Dar a luz es doloroso. Hermano, wow, esto te marca. Hasta que yo no esté en la tumba, nunca me olvidaré, ¿no? De los embarazos de Agota. Y número 2, segunda maldición, mujer rebelde, tu deseo será para tu marido. Ahora, en castellano del siglo XXI, ¿qué quiere decir esto? La marca de una mujer no regenerada es que va a querer enseñorearse de su marido. Va a querer ser la madre de su marido. Va a querer convertir a su marido en un títere para que ella maneje a su esposo conforme a sus antojos. ¿Acaso no conocemos casos reales, múltiples casos reales en el mundo? No solamente pensando en la tele, lo que vemos en internet, todos conocemos casos así. La marca de una mujer no regenerada es querer enseñorearse en el hogar. Y el problema es que cuando esta actitud empieza a manifestarse en hogares cristianos, luego aquellas mismas mujeres que ven a sus maridos como títeres acaban intentando manipular a los hombres de la iglesia local. Y piensa que es la autoridad en la iglesia local. Como puedo dominar a mi marido, ahora voy a dominar a los demás hombres. Una palabra, hermanos. Pecado. Pecado. Dios ha dado la autoridad al varón, no a la dama. Consiguientemente, no podemos utilizar María Magdalena bajo ningún pretexto para defender la autoridad de mujer como pastora. Es torcer
las Santas Escrituras es ver algo en el texto bíblico que no está ahí. María pues corre y va donde Simón, va donde Juan, diciendo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora bien, curiosamente, hay una cosa correcta que dice aquí María y hay una cosa incorrecta. Por un lado es verdad, ella no sabían las mujeres dónde habían colocado a Cristo. Esto es verdad. Pero luego, por otro lado, monta una película. Ella deja su rienda suelta a su imaginación. Y dice en la primera parte aquí, se han llevado del sepulcro al Señor. No, es una mentira. Ella monta una película. Ella está viendo algo que realmente no ha sucedido. O sea, objetivamente hablando, sí. Vio la piedra quitada, vale, hasta ahí todo bien. Ha visto que no hay nadie en la tumba. Genial. Pero luego dice, se han llevado del sepulcro al Señor. En vez de María pensar en todos los textos antiguos testamentarios que hablaban sobre la resurrección del Mesías, en vez de ella pensar en las profecías del propio Jesús, que dice que voy a resucitar, sí, los gentiles me van a crucificar, pero resucitaré. En vez de pensar en la palabra de Dios, en vez de pensar en las promesas de Cristo, ella solamente monta una película. El gran peligro de dejarnos dirigir por nuestras emociones y nuestro estado emocional, no ver la realidad, no interpretar la situación a la luz de la santa palabra del Señor. Así que todos hacemos esto, queridos hermanos. Una ilustración sería la revelación natural. Todos nosotros aquí en esta mañana, seamos cristianos, seamos incrédulos, hemos recibido la luz de la revelación natural. Sabemos de sobra que Dios existe por el orden creado y por nuestras conciencias. Pero como razona Pablo en Romanos 1, los incrédulos ven la gloria de Dios en la creación, pero como aman tanto su pecado, están obsesionados con su perversión, tienen que detener con injusticia la verdad de Dios. Y por eso matan a Dios, asesinan a Dios, como decía Federico Nietzsche. Yo maté a Dios porque el hombre no puede soportar que semejante testigo viva. El hombre ve la gloria de Dios en la creación, pero como ama su pecado, sueña con su pecado, vive apasionadamente en pos de su pecado, tiene que matar y asesinar a Dios. El hombre distorsiona la luz de la revelación natural. Y esto es exactamente lo que vemos aquí con María. Está distorsionando la revelación de Dios porque no está sometida a la santa palabra del Señor. Así que todos nosotros en esta mañana, además de la revelación natural, necesitamos revelación especial para ser salvados. La revelación natural no nos habla sobre la salvación. La creación no te puede decir cómo ser salvado, pero la revelación especial del Evangelio te enseña cómo ser salvo. Y esta revelación especial es una palabra de Dios directamente en nuestros corazones. Os pongo un ejemplo. Pensad ahora mismo en Moisés. Está delante del Mar Rojo y digamos que aquí es el camino, ¿no? En el Mar Rojo. El Mar Rojo se parte en dos, ¿no? Agua a la derecha, agua a la izquierda. Ahora bien, hermanos, está Nico conmigo como Aarón, ¿verdad? Miriam, la hermana Isabel. Estamos los tres a cargo, ¿no? Del pueblo. Yo veo el mar abrirse. ¿Cómo tengo yo la seguridad de que al bajar a las aguas, cómo tengo yo la seguridad de que puedo ahora andar, caminar por ahí? ¿Cómo puedo entrar ahí con certeza? Vale, se abre, pero ¿cómo tengo yo la seguridad que no va a volver a cerrarse? Ahí está. Revelación especial. Dios le dio a Moisés la palabra de que él iba a abrir el mar para que el pueblo de Dios fuera salvado. Ahora bien, si yo veo ahí el mar abrirse, aunque los egipcios estén detrás, Nico, por favor, ves tú primero, hermano. Yo te sigo, ¿no? Ve qué pasa con Nico, ¿no? Ve qué pasa con los hermanos. Pero ya que Moisés contaba con la revelación especial de Dios, él supo interpretar la situación. Esto es exactamente lo que está en juego aquí. María tendría que haber hecho caso a la revelación especial. María ve el mar partirse. María ve la piedra removida, pero no interpreta bien la situación porque no está sometida a la revelación especial del Señor. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Somos seres muy
emocionales, nuestros sentimientos fácilmente nos pueden llevar de acá para allá. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Y tenemos que pararnos, hermanos. Meditar en las Escrituras e interpretar la realidad a la luz de la palabra del Señor. Por ejemplo, durante la semana, ¿no? Algo mal nos sucede. Acto seguido nuestro corazón está diciéndonos, Dios te ha abandonado, Dios no te ama, tú estás en pecado, por eso las cosas te están yendo mal. Pero ahí tenemos que detenernos y decir, no. Incluso las cosas malas, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, esto es los que son llamados conformes a su propósito. Y lo que hacemos es usar la revelación especial de Dios para interpretar correctamente lo que está pasando ahí a la luz de nuestros ojos naturales. Porque si no razonamos a partir de la Escritura, siempre vamos a interpretar mal la situación o las situaciones que estamos actualmente viviendo. Así que, queridos hermanos, aprendamos en esta mañana de la hermana María Magdalena. Pensemos, ¿no? Jesús le había dicho, de hecho, en el contexto de hablar con sus discípulos, Jesús había dicho hace unos días atrás, Juan 10, versículo 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. No es que Jesús no le hubiese dado la revelación verbal de su voluntad, pero María, ante la confusión, ante sus emociones, ante la situación, no estaba viendo, no estaba oyendo la palabra del Señor Jesucristo. Y creo que todos en esta mañana nos sentimos identificados con la hermana María Magdalena. Es muy fácil dejarnos llevar por nuestras situaciones. Así que, hermanos, confiemos en el Señor. Cuando vemos la piedra removida, está. No vamos a montar películas, no vamos a inventar historias, vamos a esperar a que Dios nos explique el significado de la piedra quitada. Recordemos también que dice Proverbios 10, versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado. Así que no inventemos historias, no montemos películas, hermanos. Confiemos en el Señor en todo momento. Dice la hermana María que el sepulcro está vacío, sí es correcto, pero es incorrecto decir que se han llevado del sepulcro al Señor. Dios pues nos guarde en esta mañana, nos haga andar conforme a la voluntad revelada y que siempre tengamos mucho cuidado con nuestras palabras, sabiendo que por cada palabra ociosa seremos juzgados en el día final. Por eso Colosenses 4, versículo 6 dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. La sal detiene la corrupción. La sal no santifica en cierto sentido. Que Dios nos dé entonces una boca que hable conforme a su palabra. 1 de Pedro 4, versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Bien, hasta aquí el primer punto. ¿Qué hemos aprendido? María Magdalena, el día domingo, día en que nos reunimos, porque es el día de resurrección, va al sepulcro. Se topa con la tumba vacía y hace bien en decir, Cristo no está. Esto es correcto, pero hace mal en decir que se han llevado del sepulcro al Señor. Necesitamos siempre interpretar nuestras vidas a la luz de la santa palabra de Dios. Cuidado con inventar historias, porque si os ponéis a pensar, si los hombres hubiesen creído a María Magdalena de que en verdad se habían llevado el cadáver de Cristo, la mujer podría haber causado una revolución ahí. Porque de repente todos los seguidores de Cristo, que eran miles, ¿verdad? Se ponen a hablar y María diciendo, no, es que se han llevado al Señor. Podrían haberse ahí sublevado contra la autoridad de Roma. O sea, ¿veis? Como una montadura de película podría luego conducir hasta la muerte. Cuidado con montar películas, inventar historias, cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Sí, hay que tener el corazón en el cielo, amén, pero los pies en la tierra, sólidos, ¿no? Juzgando a la luz de la palabra de Dios. Aleluya. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver, segunda parte del mensaje en esta mañana, veremos que Juan sí, gracias a Dios, razona según la palabra de Dios. Él no se deja manipular según las emociones del instante. Vamos a leer ahora del versículo 3 al 10. Y bueno, no tengo un vaso hoy, así que me van a criticar en internet, pero me da igual, tengo sed y bebo mucho. Juan 20, del 3 al 10. Número 3. Salieron Pedro y Juan y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero Juan corrió más a prisa que Pedro. Juan súper contento escribiendo este versículo. Creo que es el versículo favorito de Juan, ¿no? Y Juan llegó primero al sepulcro.
Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Pero luego llegó Simón Pedro, el impulsivo, tras él y entró, ¡wow!, en el templo, en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¡Qué raro! Entonces entró también Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio, y ahí está, ¿veis la diferencia? María ve lo que ve y monta la película, pero Juan ve, ¡oh!, y cree. ¿Qué es lo que cree? Versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces María llega, monta la película. Juan llega, ¡oh!, y cree. Y ahora vamos a explicar esto en el segundo punto del mensaje. Bien. Aquí aprendemos entonces, hermanos, lo que realmente había sucedido. María, si estuvimos aquí solamente con la palabra de María, tendríamos que creer que los romanos, habrían robado el cadáver. Pero vemos aquí lo que realmente sucedió históricamente hablando. Nadie robó el cadáver. Cristo había resucitado conforme a las Escrituras. ¡Gloria a Dios! Cristo triunfó. Amén. Creo que María buscó a Pedro y a Juan porque eran los discípulos más cercanos, ¿no? Ellos, juntamente con Jacobo, formaban parte de este grupo más íntimo, del grupo apostólico. Por ejemplo, en numerosas escrituras, leemos de cómo Jesús llamó a Juan, a Jacobo y a Pedro aparte para realizar ciertas tareas. Una ilustración sería la transfiguración, ¿no? Solamente hubo 3 discípulos en la transfiguración, no los 12, y los 3 que presenciaron la transfiguración se llamaron Juan, Jacobo, Jacobo es Santiago, y Pedro. Juan, Jacobo y Santiago es la misma persona, ¿bien? Ok, aquí entonces tenemos María buscando a 2 de los amigos más cercanos de Jesús, comentando la noticia de que Cristo no está. Y ahora, versículo 5, Juan bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Ahora, ¿por qué Juan no entra? ¿Por qué no entra en el sepulcro? Por su respeto, tal vez hacia la autoridad de Pedro al ser mayor, que Pedro entre primero, tal vez por temor a ser pillado por algún soldado romano por ahí. Si me ve en el sepulcro, el cadáver no estaba a pensar que yo he robado el cadáver. A lo mejor por el olor, ¿no? A lo mejor el olor a muerte. No sabemos exactamente la razón por la que Juan no entró. Pero sí vio los lienzos, según el versículo 6. O sea, no necesitaba gafas, ¿no? Tenía buenos ojos y vio los lienzos que estaban ahí. Pero cuando Pedro llega, ¡pua!, entra sin pensarlo. Aquí estamos ante 2 hombres muy diferentes, de temperamentos muy distintos. Juan es más tranquilito, ¿verdad? Amable. Y Pedro, ¡wow! Aquí está Pedro, el impulsivo, ¿no? El dinámico, el carismático. Aquí voy a citaros unas líneas de J. Ceril muy interesantes. Dice Ryle, Juan, el más amable, tranquilo, delicado y reservado, y con sentimientos más profundos que los 2, se inclinó y observó el interior, pero no entró. Pero Pedro, el fogoso, apasionado, impulsivo, ferviente, lanzado, es incapaz de conformarse con permanecer afuera, sin penetrar en el sepulcro y verlo con sus propios ojos. En esta iglesia hay Juanes. Amén. Hay muchos Juanes aquí. Yo soy un Juan. Yo, aunque no me creáis, yo soy muy introvertido por naturaleza. Pero en nuestra iglesia también hay muchos Pedros. No sé cómo. Pedros, está bien dicho, ¿no? Hay muchos Pedros aquí. Hay muchos Juan. Todos somos diferentes. Ahora, aplicación. J. Ceril, pastor, aplica una enseñanza ahora a la iglesia. Dice Ryle, no juzguemos a nuestros hermanos con dureza, ni los tengamos en menos, porque no vean o no sientan las cosas exactamente de la misma forma que nosotros, y porque las cosas no les afecten y conmuevan de la misma forma que nosotros. No todas las flores del huerto del Señor son del mismo color, ni despiden el mismo olor, aunque todas ellas hayan sido plantadas por un mismo espíritu. Todos los que estamos aquí en esta mañana, sí, somos creyentes, sí, somos del Señor, pero tenemos personalidades diferentes. Hay personas aquí en la iglesia más introvertidas, más calladitas, menos escandalosas. Pero
Luego hay gente más, ¿no? Que son fiestas andantes, ¿no? O sea, somos diferentes. Ahora bien, cada uno tiene su personalidad. No es pecaminoso ser extrovertido ni introvertido. Tememos al Señor y todos somos diferentes. Y en este marco de amor nos tenemos que soportar unos a otros. Los más calladitos de la iglesia no pueden estar hablando mal de los más ruidosos de la iglesia. Y los más ruidosos de la iglesia no deberían estar ahí criticando a los más calladitos de la iglesia. Todos somos diferentes en cuanto a estos asuntos. Luego es verdad, hay patrones de pecado que tienen que ser denunciados, ¿no? Pero todos tenemos personalidades aquí diferentes en esta mañana. Juan, calladito, reservado, pasa desapercibido, pero Pedro ni en broma. Cuando Pedro entraba en un sitio, todo el mundo sabía, ahí está Pedro, ¿no? Entra Juan y nadie se da cuenta. Así que a lo mejor tú te identificas más bien con Juan, otros más bien se identifican con Pedro, y en la Reforma también, ¿no? Lutero y Calvino. Lutero, un luchador, un hombre que siempre tenía gente en casa, siempre cantando, contando chistes, ¿verdad? Siempre pasándolo bomba. Y Calvino, ¿verdad? Como un esqueleto, canijo, daba pena, comía una vez al día y muy delgadito, pero dos hombres poderosamente usados por Dios, sí, con personalidades diferentes, pero trabajando para la gloria de Dios en contextos diferentes. No todos tenemos que tener la misma personalidad. Y si nosotros juzgamos a otros hermanos en la iglesia por no tener la misma personalidad que nosotros, hacemos mal. Y estamos pecando contra la unidad del cuerpo de Cristo. Así que Dios nos libre de esta tentación de que haya Pedros aquí criticando a Juanes y que haya Juanes aquí criticando a Pedros. Tenemos nuestras personalidades diferentes. Y también aplicaría esta palabra al asunto de los dones. Es muy fácil, si no velamos y no estamos en vigilancia espiritual, es muy fácil criticar a los hermanos en nuestra iglesia por no tener nuestros dones. He oído a gente, ¿no? A lo mejor gente que tiene el don de maestro, se queja, ¿no? De los hermanos de forma impaciente, diciendo, no, es que esos hermanos no se enteran de nada, son demasiado lentos para entender las cosas, y pensamos, si tenemos el don de maestro, que todos tienen que estar a nuestro nivel. No es así, hermanos. El don de maestro existe para bendecir y edificar a la iglesia, no para criticar a la iglesia. Luego hay gente que puede tener el don de evangelización, y cada 2 por 3 están evangelizando, repartiendo folletos, hablando hasta con las paredes, ¿no? Del Señor, de la gloria de Dios. Y ven a otros hermanos en la iglesia que a lo mejor son más tímidos y les cuesta un poco más. Y estos que no tienen el Espíritu Santo, que están muertos, que no tienen fuego de Dios. Y criticar, en vez de ver el don como una bendición para enriquecimiento mutuo, convertimos nuestros dones en piedras de orgullo. Y como Noemí no tiene el don de evangelización, y Raquel no tiene el don de maestro, y como Loris no tiene el don de no sé qué, no sé cuánto, criticamos, en vez de entender que si yo tengo un don, este don es para la bendición de la iglesia local, para que todos sean edificados, no con el fin de machacar a la iglesia. Así que cuidado con esto. A lo mejor hay aquí hermanos con el don de hospitalidad, y si fuera por nosotros habría gente en casa todos los benditos días de la semana. Pero hay otros hermanos que no son así. No debemos estar criticándonos innecesariamente por estas cosas. Así que Dios nos ayude a dar gloria por los diferentes dones. No, Doris puede tener un hermoso don de intercesión, y otros hermanos pueden tener un hermoso don de no sé qué, ¿verdad? Y damos gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por estos diferentes dones que tú nos has dado, ¿no? Ahí está la hermanita cantando en esta mañana. Dios le puede dar una voz para cantar, y luego otros cantamos como ranas embarazadas y damos pena, pero no vamos a coger la envidia a nadie por tener un don que nosotros no tenemos. Si yo veo a Pilar con un don que yo no tengo, en vez de estar en casa, hoy esta mujer que no la aguanto, hoy quiero, pum, pegarle. No, gloria a Dios, porque Pili tiene dones que yo no tengo. Y de esta manera ella puede edificar el cuerpo de una manera que yo no puedo. Yo sí con mis dones sí puedo, pero todo esto es hermoso. Todo esto es bonito. Y en vez de convertir de nuevo estas personalidades y estos dones en causas de división, de murmuración, podemos dar gloria a Dios por dar dones diferentes a hermanos diferentes. Así que cuidado con criticarnos por los asuntos que estamos viendo aquí ahora en el texto. Dios nos ayude para que no haya pleitos, ni celos, ni
ni envidias, ni orgullo en el campo del Señor Jesucristo. Bien. Y ahora llega Pedro. Llega Juan, a ver qué hay, echa un vistazo, tranquilito, no va a entrar porque tiene poco miedo. Llega Pedro, ¡ay, déjame entrar! ¡Wow! Aquí estoy, no, como Superman, ¿no? Pedro entra y ahora dice el versículo 6, Juan vio los lienzos ahí, el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Así que Pedro y Juan ven dos cosas, los lienzos y el sudario. Y algo ahora extraño empieza a suceder. La teoría de María Magdalena empieza a venirse para abajo. Porque como bien explica Hendrickson, dice, ningún discípulo había ido a sacarlo, ni ningún enemigo había estado en el sepulcro para saquearlo. Porque en cualquiera de los dos casos, los lienzos ya no hubieran estado ahí. Hay que pensar de manera práctica. Si yo voy a robar el cadáver de Jesús, yo voy a entrar en la tumba y en vez de quitarle todo lo que tenía ahí puesto, por razones estéticas, porque yo no quiero sangre encima de mi cuerpo, y por razones prácticas, me va a ser mucho más fácil llevar a Jesús todo enrollado, ¿verdad? Yo, si voy a robar el cadáver, primeramente voy a llamar a mis hermanos a coger el cadáver y no le vamos a quitar la ropa o las sábanas, en efecto. ¿Veis? Ahora Pedro y Juan entran y dicen, pero ¿cómo podrán haber robado el cadáver? Es que no tiene sentido, porque aquí están el sudario y también los lienzos. Y ahora Hendrickson de nuevo, le cito, dice, podría ser que el Señor mismo se hubiera quitado los lienzos y el sudario y que Él hubiera colocado con calma y majestad cada cosa en su lugar en el sepulcro. Los lienzos aquí y el sudario ahí, debidamente enrollado o doblado por separado, y hubiera salido del sepulcro gloriosamente vivo. De nuevo, pensemos en un momento. Ahí está Gustavo, que va a robar, ¿no?, el cadáver. Gustavo, con esta mentalidad de criminal, de ladrón, él no va a estar preocupado por quitar los lienzos y luego enrollarlos en un sitio, ¿verdad? Y luego el sudario en otra parte. Tengo que salir en 30 segundos, tengo que salir aquí corriendo. El criminal no estaría pensando en quitar los lienzos y luego encima enrollarlos de manera ordenada en partes diferentes. Así que lo que estamos aquí empezando a entender es que María ha interpretado mal la situación. Lo que realmente ha pasado parece ser que Jesús se haya resucitado. Parece ser que ha sido Jesús en el sepulcro de forma tranquila, va quitando todo, coloca el sudario aquí, coloca los lienzos aquí, el ángel quita la piedra y Cristo sale triunfando sobre la muerte. No hay señales aquí de ladrones. Es que no tiene sentido que haya lienzos y sudario. Y luego versículo 8, Juan hablando autobiográficamente confiesa, entonces entró Juan, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. No creyó la noticia de María Magdalena. Él creyó, y creer en el Evangelio de Juan es sinónimo de creer en Jesucristo como Hijo de Dios, que vamos a ver en los próximos meses cuando empecemos nuestras exposiciones. Bien, Pedro y Juan ahora, Juan al menos, según el texto, ahora cree. No cree María Magdalena, cree en las Escrituras. Cree en la promesa del Señor Jesucristo. Él cree de todo corazón ahora en la resurrección del amado Hijo de Dios. Y aquí todos estamos en esta lucha constante con nuestro corazón. Todos tenemos un corazón, sí, por un lado regenerado, pero seguimos con esta naturaleza pecaminosa en nosotros. Y por lo tanto, en esta nueva semana, tú vas a vivir situaciones en los próximos 6, 7 días, donde te va a entrar la tentación de razonar como María Magdalena. Y algunos vamos a caer. Y vamos a interpretar mal la situación según los dictados de la naturaleza pecaminosa. Pero Dios hoy nos llama a interpretar las situaciones como Juan, pensando en las Escrituras, pensando en las promesas del Señor Jesucristo. Y ahí todos tenemos una tarea de disciplinar nuestro corazón. Querida iglesia, yo sé que hay muchos pastores diciendo, hermanos, seguid vuestros corazones. Yo os digo, vuestros corazones son falsos profetas.
no hagáis caso a vuestros corazones. Haced caso a la palabra del Señor, a las promesas del Señor Jesucristo. No razones como María, razona como Juan. Razona pensando en la palabra de Dios. Ahora, alguien podría preguntarme si es verdad que el Antiguo Testamento habla sobre la resurrección. Y mi respuesta es un sí contundente. Y voy a daros algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento que hablan sobre la resurrección. Estoy seguro de que Juan tenía algunos de estos pasajes en mente y sobre todo las profecías del propio Cristo. Bueno, para empezar, tenemos Hebreos 11, versículo 19, que habla sobre Abraham, que dice el autor de Hebreos que cuando Abraham sacrificó a Isaac, él estaba plenamente convencido de que Dios podía hacer ¿qué? Sí, proveer, pero estoy pensando en lo de la resurrección. Resucitar a Isaac, y por eso estaba a punto de matar a su hijo, porque sabía, mira, aunque le mate, yo sé que Dios es capaz de resucitarlo. Vemos que en el Antiguo Testamento existía este Dios de la resurrección. Texto número 2, bueno, es una serie de textos donde vemos como Elías en una ocasión y Eliseo en dos ocasiones hicieron 3 milagros impactantes, milagros de resurrección, resucitando para la gloria de Dios. Número 3, Job 19, versículo 23, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pero Job, si tú estás muerto, ¿cómo vas a poder tú ver a Dios en tu carne? Porque Job tenía fe en la resurrección general de los muertos, en la resurrección corporal. La doctrina de la resurrección está en el Antiguo Testamento. Siguiente texto, Isaías 26, 19 dice, tus muertos vivirán. Tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. O sea, Dios está profetizando del día final, la resurrección general de los muertos, cuando todos recibiremos nuestros cuerpos glorificados para servir a Dios para siempre. Es decir, la doctrina de la resurrección no nace con Juan, no nace con Cristo, nace ya en el Antiguo Testamento. Oseas 6:2, un texto muy famoso también, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Muchos usan este texto para hablar de la resurrección de Cristo al tercer día. Ezequiel 37 habla de los huesos secos y muertos. Ezequiel se pone a profetizar a un montón de huesos secos y muertos. ¿Y qué sucede con los huesos? Empiezan a vivir. Un soldado, un ejército grande en extremo, impresionante, hermanos. Dios resucita. Y luego la profecía de Daniel 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza perpetua. Habrá resurrección. Ahora bien, hay 2 textos que yo siempre utilizo, ¿no?, a la hora de pensar en la resurrección según el Antiguo Testamento. La primera referencia es un texto usado por Pedro y Pablo en sus sermones en Hechos. Y es un texto que todos conocéis. Salmo 16:10. Ahí está escrito: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pedro explica que David, al decir esta frase, no estaba pensando en sí mismo. Porque después de David morir, su cuerpo sí vio corrupción, ¿no? Todos nosotros, después de ser colocados en el ataúd, tardamos, según los científicos, 40 años, ¿no?, en descomponernos por completo y volver ya al polvo. Pero David sí vio corrupción. Pero Pedro y Pablo en Hechos revelan que en realidad Salmo 16 no está hablando de David. Está hablando del Hijo de David, de Jesucristo. La profecía de la resurrección dada 1000 años antes de la llegada de Cristo. Luego también el Salmo que hemos leído la semana pasada y hoy también cantamos la canción. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pedro cita este texto en el contexto de la muerte y resurrección del Salvador. Cristo muere, piedra desechada, pero luego se convierte en cabeza del ángulo. Y luego el tercer texto que a mí me encanta
Isaías 53. No solamente habla sobre la muerte de Cristo, sino que dice en el versículo 10 algo imposible de entender, a no ser que creas en la resurrección. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede un hombre dar su vida por el pecado y después de dar su vida vivir largos días y ver el fruto de su aflicción? ¿Cómo puede ser? Exacto. Resurrección. Hermanos, la resurrección no nace con los apóstoles. En el Antiguo Testamento hay numerosos ejemplos de la fe en el Dios de la resurrección. Y además de todo lo que acabo de deciros, Cristo mismo en Semana Santa sobre todo, cuando estáis en casa esta semana releyendo los textos de Semana Santa que leemos, ¿no? Cada año, fijaos en la cantidad de veces que Cristo profetiza de su muerte y resurrección. Y no solamente a partir del Domingo de Ramos, aún antes de subir a Jerusalén, ya en camino estaba profetizando de su muerte y resurrección. O sea, Juan tiene toda la tradición antiguo testamentaria por un lado. Luego tiene las profecías de Cristo. ¿Os acordáis de las profecías que os cité en el primer punto del mensaje? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, Juan entiende el Antiguo Testamento. Juan entiende las profecías de Cristo. Ahora el sudario, ahora los lienzos. Nadie ha entrado aquí a robar el cadáver. Ahora Juan ve y cree. Ve y cree porque razona a partir de la santa palabra del Señor. Y Cristo también, después de resucitar, dice en Lucas 24:46, delante de 2 discípulos, dice, así está escrito que fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús nos está diciendo de forma categórica que las Escrituras testifican no solamente de su muerte expiatoria, sino también al mismo tiempo de su resurrección. ¿Y sabéis qué, querida iglesia? Ya que nuestro Dios es fiel, ya que nuestro Dios es veraz, ya que nuestro Dios no miente, Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Porque la palabra de Dios no puede fallar. La muerte es fuerte, pero hay alguien más poderoso que la muerte. El Señor Dios Todopoderoso. A su nombre gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y ahora Juan ve y cree. Ha resucitado. Está vivo. La escritura se ha cumplido al pie de la letra. Y ahora Juan y Pedro empiezan a dar testimonio a otros de que Cristo ha resucitado. Y María Magdalena ahora dice que Cristo va a toparse con vosotros en camino a Galilea. Así que gloria al nombre del Señor. Podemos estar plenamente persuadidos de la veracidad histórica de la resurrección. Porque además de las evidencias aquí recopiladas por un testigo ocular, luego en los apóstoles, en sus vidas, cada uno estuvo dispuesto a derramar su sangre por el mensaje de Cristo crucificado. Porque os comento algo, hermanos. Si yo me pongo de acuerdo con Encarni y María José, que vamos a inventar una nueva religión, ¿no? La religión dorisiana, y vamos a adorar a Doris como si fuera una diosa, y vamos a proclamar que Doris ha resucitado de entre los muertos, el día que la Guardia Civil llame a mi puerta, ¿verdad? Para a lo mejor encarcelarme, o a lo mejor llegan otra facción religiosa para perseguirme, pues yo me echo para atrás. Es una mentira, lo siento mucho. Lo que hemos inventado tocante Doris es un cuento chino, un cuento irlandés, ¿no? Lo hemos inventado. Bueno, la culpa es de María José. Nosotros simplemente decimos caso a María José, métele a María José en la cárcel 15 años, líbranos a nosotros. No, Hosana, sálvanos, Señor. Yo no voy a sufrir por causa de una mentira. Pero cuando llegaron a la casa de Pablo y de Pedro y de Juan, que fue exiliado a la isla de Patmos por la fe, ¿no? Ellos nos echaron para atrás. Pedro derramó su sangre por el evangelio, siendo crucificado boca abajo. Pablo también fue martirizado bajo Nerón. ¿Por qué? Porque sabían, hermanos, que la tumba estaba vacía. Si nuestra fe fuera un cuento chino, ningún discípulo habría dado su vida por la fe. Pero sabían a ciencia cierta que Cristo resucitó. Y como decía Pascal en el siglo XVII, yo creo de buena gana aquellos testigos
que dan su sangre por su palabra de testimonio. Nuestro Señor resucitó y el testimonio apostólico nos da la certeza de que Cristo salió triunfante sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Y ahora lo que nos resta a nosotros hacer, querida iglesia, antes de que Cristo vuelva por segunda vez como león de Judá, rugiendo, montado en el caballo de guerra, lo que nos toca hacer ahora es ser como Juan, dar testimonio. Como María Magdalena, dar testimonio. Varones de la iglesia, dar testimonio de Cristo. Damas de la iglesia, dad testimonio de Cristo. No os avergoncéis del Señor. Escrito está, Marcos 8:38, todo aquel que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación decadente y adúltera, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en su gloria con los santos ángeles. No nos avergoncemos del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que nosotros pues como Juan demos testimonio. ¿Y sabéis algo guay para acabar en esta mañana? Juan, ya que tenía tantas ganas de testificar de Cristo, escribió un evangelio. Y el evangelio que Juan escribió se llama el Evangelio de Juan. Y 2000 años más tarde, en un país remoto, en una ciudad lejana de Israel, en un país llamado España, en una ciudad llamada Almería, que está ubicada en el sureste de la península ibérica, con 200,000 habitantes, en esta mañana, Dios Todopoderoso ha honrado a su siervo Juan, permitiendo que su testimonio de Cristo sea usado para la edificación de la iglesia local. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Dios ha honrado a su siervo. Os he predicado un mensaje del Evangelio de Juan en esta mañana. Un hombre entregado a dar testimonio de Cristo. Y ten por seguro, querida iglesia, si vosotros honráis al Señor, 1 de Samuel 2, versículo 30, yo honraré a los que me honran. Y fijaos en esto está chulísimo. ¿Cuántas personas, cuántos miles, cuántos millones de personas se habrán convertido a Cristo a lo largo de los siglos gracias al Evangelio de Juan? ¿Acaso no hay agencias universitarias en España que están regalando el Evangelio de Juan a los estudiantes en los diferentes centros educativos aquí en este país? En el año 2021, Dios sigue respaldando el testimonio de Juan, un hombre que creyó y quiso dar testimonio. Y si nosotros como iglesia nos comprometemos con el Señor, sí, Padre, quiero dar testimonio de ti, quiero testificar de Cristo, ten por seguro que Dios va a honrar este legado. Y oremos, hermanos, para que Dios dé fruto. Y a lo mejor, en esta vida no vemos mucho fruto. A lo mejor un amigo nuestro se convierte, algún ser querido empieza a interesarse en las cosas de Dios, pero nuestro Dios es eterno. Y Él no está limitado por el tiempo. Y tú podrías llevar tal vez 2000 años en la tumba como Juan, y aún así el Señor seguirá honrando tu legado de temor al Señor. Honra a Dios. Testifica de Cristo. No te des por vencido. Predica a Cristo por doquier. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que Dios hará a través de tu testimonio? Y como bien os comenté la semana pasada, mi bisabuelo, el último cristiano de mi familia, una familia, ¿verdad?, anti-Dios, anti-Biblia, que odia al Señor hasta el día de hoy. Y sin embargo, mi bisabuelo, el último creyente, muere 4 meses después de yo nacer. Él muere en septiembre y yo nazco en mayo. Estoy absolutamente convencido que aquel varón de Dios estaba orando por mí. Muerto en la tumba, 18 años más tarde, su bisnieto, pelirrojo irlandés, guapísimo, se convierte al Señor Jesucristo. Honra al Señor, y Él te honrará. ¡Wow! Oh, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Amén. Acabo recapitulando. Wow, bendito sea el nombre del Señor. Hoy hemos visto 2 puntos en el mensaje. No voy a volver a leer el texto. Vimos en primer lugar María Magdalena, en segundo lugar Pedro y Juan. Comenté que María Magdalena era una discípula, no era una pastora. Comunicó un mensaje, no fue llamada a ser pastora. Y advertí
sobre el gran peligro de montar películas, de ver cosas que no son así, de ver cosas en la Biblia, pastoras, por ejemplo, cosas que no son así. Cuidado con inventar historias, con montar películas. Número 2, estudiamos lo de Pedro y Juan. Juan, el más joven, por lo tanto, ¿no? Corría más rápido que Pedro, pero con dos personalidades diferentes. Juan, más introvertido, calladito, tranquilito. Pedro, más leoncito, ¿no? Agresivo, el gran toro, ¿no? Y donde María ve un robo, Juan ve una resurrección. ¿Cuál es la diferencia? Ambos ven la revelación, digamos, natural, pero una persona interpreta la revelación natural a la luz de la revelación especial. Y este alguien es Juan, y en esto reside la diferencia. Interpretemos la realidad a la luz de la palabra de Dios. Descansemos pues en esta mañana, queridos hermanos, en la verdad de que Cristo ha resucitado. No creamos la mentira de que Cristo fue robado, según la teoría del fraude que muchos ateos siguen citando en nuestros días hoy. Creamos el anuncio apostólico. Cristo ha resucitado. Gracias, amado Padre, por resucitar a tu Hijo en el poder del Espíritu Santo. Gracias también, Padre, por darnos la promesa de que tú honrarás a aquellos que te honran. Y aunque tú, querido hermano, lleves 2000 años en la tumba, si eres fiel al Señor, predicando la palabra de Dios, el Señor permitirá que esas semillas den mucho fruto para la alabanza de la gloria de su soberana gracia. Gloria al Señor. Oremos a nuestro Dios en esta mañana con gratitud. Amén.